Filositas Radiando en SS te invita a abrir la imaginación. Estás por escuchar Entrevista a la Sociedad Científica Juvenil. Desafíos y problemáticas de la divulgación científica y cultural. Súmate y degusta este capítulo con nosotras. Hola, nosotros somos Filositas Radiando en SS. Yo soy Monse, está Deni con nosotros y Mar. El día de hoy para este podcast nos acompañan de la Sociedad Científica Juvenil David Mata e Iván Alcántara. El podcast de hoy hablaremos sobre los desafíos de la divulgación científica y cultural. Para contarnos los objetivos está Deni. Sí, bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que vamos a hablar un poco en este podcast es justamente sobre los distintos desafíos y las problemáticas que tenemos en cuanto a la divulgación cultural y científica y para encontrar también estas similitudes en estos proyectos que estamos haciendo, porque tanto los entrevistados que están aquí presentes con nosotros y nosotras estamos haciendo proyectos que justamente tienen que ver con la difusión, con esto de compartirle a la gente, pues más acercarlos al conocimiento de artístico, cultural, científico, entre otros campos, porque queremos abarcar y queremos, pues sí, que la gente nos conozca un poco y que también ellos se acerquen, bueno, más bien que ustedes se acerquen a estos proyectos que estamos haciendo, pues para también expandir un poco esta parte de que los jóvenes también podemos hacer ciencia y cultura y arte y podemos crear, ¿no? Sobre todo este proyecto es como creativo, ¿no? Y bueno, queremos también compartir diferencias o similitudes que encontramos en cuanto a cómo presentamos este tipo de proyectos, ¿no? Y cómo es que nos podemos acercar más a la gente, ¿no? Y hoy en día, pues hablamos como de redes sociales, justamente, porque a pesar de que tenemos muchas herramientas para hacerlo, creo que aún nos sigue costando mucho, pues, atraer a la gente. Entonces, eso es básicamente el objetivo que queremos hablar y compartir, y espero que les sea de su agrado. Entonces, no sé, nos gustaría comenzar con un poco de las preguntas a nuestros entrevistados. Bueno, como bien lo dijiste, Deni, el día de hoy tenemos a David y a Iván que nos acompañan y queremos conocerlos un poco. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo surge este proyecto? ¿De dónde viene? ¿Nos pueden platicar un poco? Claro. Bueno, empezando, primero gracias por la invitación a su programa. Esperamos que sea un gran episodio. La verdad estamos muy contentos y emocionados por estar aquí. Sí. Es algo que nos emocionaba ya. Sí, ya tenía un tiempo que no teníamos. Integrados en actividades de otro tipo. La Sociedad Científica Juvenil nace a finales de la década de los 80s, con un lema que ha sido a partir de ese entonces como nuestra filosofía, que es: en la juventud de hoy se encuentra la ciencia del futuro. Justamente ese es el planteamiento que planteamos y que se ha propuesto desde su origen. Desde ese momento, pues digamos, la primera generación que se formó, ya ahorita a veces tenemos también reuniones con la primera generación que hubo y digamos, se ha actualizado, como es Sociedad Científica Juvenil, hay ya están viejos. sí, ya están más grandes, sí, ya tienen otra edad, pues. Sí. Justamente, ya ahorita hablaremos de eso, pero es como un encuentro muy bonito de parte de generaciones, porque ellos fueron su generación y su mensaje fue uno, y desde ese momento el lema como que también ha influido mucho en la filosofía de nosotros. Entonces empezó de esa manera en Ensenada, y luego con el tiempo hubo personas muy interesadas en otros estados que dijeron: es que yo quiero formar mi propia sede, ¿no? Y así empezó la sede de la ciudad, la sede del Estado de México, la de Puebla, la de Oaxaca, la de Baja California misma y otras que también hay, ¿no? Entonces, así empezaron nuestras actividades. Nosotros particularmente entramos, yo entré en 2021, si no me equivoco. Se reactivó en 2019, hubo una serie de planteamientos interesantes por lo que pasó de la pandemia, del COVID-19, y también el interés y el desafío de hacer divulgación estando en línea, porque fue algo muy interesante, fue una oportunidad bastante grande para estar y compartir lo que sabíamos en línea. Era como en el encierro, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos divulgar ciencia, y lo hicimos a partir también de un podcast
que se llamaba Ciencia de Agrapa. La idea era justamente que los los escuchas quedaran engrapados en nuestros episodios y que fueran hilando las ideas que estaban en su momento. Y también pues era gratis, ¿no? Era gratis, exactamente. Entonces por eso era la idea de que fuera la grapa. Entonces es justamente esa la noción. De hecho ahí nos conocimos Iván y yo. Sí, ahí nos conocimos. ¿En qué episodio nos conocimos, te acuerdas? Creo que fue en el de cambio climático o el del amor. El de... Sí, no fue antes, ¿no? El de las drogas, yo recuerdo que... Creo que sí fue ese de las drogas, ajá. Sí, es que han sido diferentes temas, eran las drogas, cómics, o sea, como conocimiento, etcétera. También teníamos como nuestra carpeta de ideas ahí, justamente. Y así es como empieza. Sí, ¿qué más habíamos hecho en ese momento de pandemia? Pues fue cuando nos conocimos, también fue cuando... Bueno, actividades presenciales creo que no realizamos muchas, solamente nos quedamos con el podcast, las infografías, las publicaciones de Facebook, Instagram. Una vez que ya entramos como a esta parte híbrida, comenzamos a realizar muchas cápsulas y a hacer como datos curiosos con los nuevos miembros y con los miembros que ya estaban establecidos. Hicimos uno sobre la estatua que está en la Facultad de Ciencias, no sé si han ido alguna vez, hay una fuente. Y David hizo todo un video hablando sobre, bueno, un TikTok hablando sobre el trasfondo que hay sobre esa estatua, por qué está ahí, qué significa, qué representa, porque fue sembrada ahí. Esa fue básicamente esas actividades al inicio. Sí, al inicio. Justamente esta hibridación se plantea como veníamos de una serie de actividades en línea, digitales, y luego ya al entrar otra vez en normalidad, digamos, entre comillas, pensamos justamente cómo hacerlo. Y se nos ocurrió, entre amigos, hacer una serie de cápsulas, también ligadas a orientación vocacional para los chavos que se van a integrar a universidad. Y eran como entrevistas a gente de física, de química, de matemáticas, para que les dijéramos como de, a ver, chavos, ¿qué le recomendarían a alguien que se va a meter apenas, no? Como consejos de primera mano. Porque luego también creo que también falta esa parte en orientación vocacional, como un acercamiento más orgánico a la población universitaria. Y de primera mano, más qué mejor comentario de los que van ingresando, los que ya están en la carrera, que te platiquen su experiencia, cómo es realmente vivir una carrera científica, ¿no? Exacto. Para que no nos quedemos solamente con lo que nosotros divulgamos, ¿no? Sino que realmente los que sí están interesados en estudiar algo de ese estilo, pues puedan saber, ¿no? Y sobre todo por sus congéneres. Exactamente. Tengo una duda. David, nos acabas de comentar que ingresaste en 2021. Sí. ¿Y tú, Iván, cómo fue Yo tu ingresé proceso? un año después. Un año después, 2022. Yo conocí a un amigo de David. íbamos juntos a una materia de... Yo estudio física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y yo conocí a su amigo en una clase de filosofía de la ciencia. Y me acuerdo que me habló sobre el grupo. Y ya pues primera me llamó la atención porque tenía el nombre de sede Ciudad de México, ¿no? Eso creo que fue lo que me llamó más la atención, que fuera como algo así de, esa es la ciudad. Entonces, en ese momento yo sí pensaba que era algo más, involucrado al gobierno, no tanto así, pero que tenía algún apoyo, ¿no? Ya después que el proceso para entrar es básicamente, hizo una convocatoria, me registré, llené los datos, y ya me hicieron una serie de entrevistas. Y ya en esas entrevistas, pues más que nada para conocer mis intereses, mis habilidades un poquito, cómo podía yo integrarme, ¿no? Con el nuevo grupo. Y ahí fue cuando me platicaron de que entre las actividades que estaban realizando era el podcast. Y ahí fue cuando me integré luego, porque dije, bueno, algo nuevo. Era algo que no estaba tan acostumbrado porque yo no era mucho de comunicarme, hablar en público, improvisar tal vez un poquito. Y dije, bueno, hay que probar algo nuevo. Salí un poco de la zona de confort. Y eso fue pues lo que me motivó y hasta ahora aquí seguimos. ¿Sí? Sí. Entonces ustedes dos ingresaron al programa siendo estudiantes. Sí, totalmente. Okay. Todavía son Todavía. Sí, todavía. Apúrate, David, apúrate. Ya casi. Pues tocan cosas muy interesantes, o sea, en esta primera pregunta, como esto de la orientación vocacional de estudiante para los estudiantes. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces no se... Pues cuando uno entra a la carrera, pues no sabe bien, ¿no?
no, quizá no investiga lo suficiente, Ujú. pero también dices, ok, investigo en la página oficial de la UNAM, pero es súper general, o sea, ¿dónde queda Sí, sí. qué voy a aprender bien o más allá de, ¿no? O sea, cuando terminas, ¿qué pasa? Y creo que justamente estando adentro ya de la carrera te vas dando cuenta de muchas cosas que dices, ah, claro, la página tenía razón, o eso no decía. O sea, y dices, rayos, ¿no? O Sí, sea, exacto. ¿cómo voy a solucionar esto, no? También otra cosa que mencionan es esto de hacer cápsulas, ¿no? Porque surge también de la pandemia, ¿no? Que veníamos de cositas en línea y todo, pero ¿cómo llamas la atención de alguien que quizá ya se acostumbró a estar en línea, ¿no? O sea, como que fue, creo yo, una transición un poco compleja, Ujú. porque primero, de que todo en línea, ¿no? Y ya después algunas cosas todavía las podías hacer así, pero ya había que comenzar de nuevo, o sea, de ahí ahora otra transición Normalidad. para la normalidad, o sea, Ujú. para ya otra vez todo presencial, ¿no? Y justo relacionándolo a eso, me gustaría preguntarles cómo lo sobrellevaron, o sea, hicieron cápsulas, qué otras cositas más hicieron, o con qué dificultades se encontraron, digamos, ¿no? Por ejemplo, si el nivel de audiencia de público disminuyó de la pandemia a después de la pandemia o viceversa, aumentó, o sea, como qué dificultades tuvieron, qué se les ocurrió para solucionar Ujú, sí. esas dificultades. Mm. No Bueno, recuerdo. pues fue un proceso, pues, un poquito, no bueno, complicado, un Fue poquito. complejo. Sí, fue complejo, más, digamos la que fue complejo, porque sí, veníamos de solamente realizar actividades en línea, que hasta cierto punto eran un poco más fáciles de llevar, porque solamente requerían tal vez hacer una videollamada entre nosotros. Tenemos una mesa directiva, que es la que organiza, digamos, y coordina todas las actividades a los miembros, y es la que planifica. Y digamos que solamente era reunirnos entre ellos. Bueno, en ese tiempo yo nada más era un miembro, sí. Entonces, Éramos miembros activos, ¿no? ajá, miembros activos. Entonces, nada más era que ellos se pusieran de acuerdo y ya las actividades. Algo que siempre ha sido muy interesante es que tú puedes dar tus propias ideas al grupo y ya de ahí todos van coordinándose para que el proyecto surja. No hay como que reglas o que se haga, cada quien le toque realmente hacer algo. Eh, y justo esa transición, porque sí, o sea, acabó la pandemia y dejamos de hacer los podcasts. Sí, Y güey. entonces, eso fue un poquito complicado, porque sí perdimos esas, interacciones. Y entonces Pero, pues, tuvimos que pasarnos a otras redes, a ¿no? otras Para redes que y otros formatos. algo que nos ayudó creo mucho fue, digamos, buscar qué estaba como en tendencia o de moda en esos años, 2021, 2022, para replicarlo un poquito en nuestros videos y de así llamar un poquito más la atención de primera mano, para Ujú. que, sobre todo para que se quedaran viendo el video Ujú, y sí. y ya después pues Ir avanzando. ir avanzando, ¿no? Sí, de hecho, justamente en pandemia fue donde notamos el mayor crecimiento de audiencia porque teníamos bastante, o sea, era muy recurrente los videos que subíamos y los episodios. Y también como eran de materias muy diferentes, o sea, eran como cosas muy simples. Tuvimos un episodio sobre cómics, Sí. invitamos a Arena Comics, Ujú, sí. un famoso, Qué interesante. tiene su página de cómics y le sabe bastante bien. Aceptó. Y aceptó, y teníamos también, era muy divertido, ¿saben? Porque Ujú. teníamos nuestro equipo de creativo que hacía como la promoción y La publicidad. tuvimos un Claro. edit de Marvel y ahí poníamos Ujú, en lugar sí. Sociedad Científica Juvenil. Entonces, como ese tipo de cosas muy curiosas y divertidas, creo que fue lo que nos ayudó mucho a pasar el tiempo y a que no fuera algo tan difícil, porque la pandemia evidentemente fue complicada. Y sí, fue un crecimiento de audiencia. En realidad, también notamos un interés de varias áreas. Llegamos a tener médicos, biólogos, físicos, Abogados. tuvimos Wow, a alguien de interesante. derecho, Ajá. bueno, yo soy de letras hispánicas, yo me uní también, entonces ahí hacíamos como nuestra mezcolanza y nuestro granito de arena en esta divulgación. Alguien de Derecho y Biología Marina. Y biología marina también, Ajá. y también Las teníamos dos carreras. ingeniería informática también, ¿no? ¿Te Ah, sí, acuerdas sí. de? Ajá. Sí, teníamos de neurociencias de Sí, Fernando. sí. Ajá. Entonces teníamos gente pues De todo. bastante capaz de diferentes áreas. Y a ellos se les ocurrían ideas así como es que yo quiero dar una ponencia, una conferencia de anatomía, ¿no? O de neurociencias.
Y de hecho también en su momento hubo una semana de la sexualidad con la finalidad de informar y hablar de, por ejemplo, yo hablé de parafilias y fetichismo y le di como esa orientación cultural un poquito sociológica al tema y fue interesante, fue como muy enriquecedor para todos porque hablamos de muchos temas. Yo puedo trabajar con Liz, que es veterinaria, médico veterinario, entonces fue como una, ¿cómo decirlo? Como un crisol de ideas muy bonito. Sí, sí. Y pues ahí nos conocimos muchos miembros, tenemos amistad aún hoy en día. Algunos otros pues tomaron otros caminos, ¿no? Que evidentemente pues se van a otras áreas y pues así es, ha sido como una experiencia muy grata. Desafiante, evidentemente, porque los formatos nos exigen otro tipo de interacción con los medios y con el público, pero en general ha sido una tarea bastante satisfactoria, diría yo. Sí, sí. No sé qué piensas. Sí, muy satisfactorio. Sí, ¿verdad? Sí. Y es que es interesante, ¿no? Como diversas disciplinas pueden unirse a través de justamente la cultura, que es como lo que une a todos, ¿no? O sea, todos nos interesamos y eso, y justamente que es un mensaje bueno para todos, ¿no? Para decirles que que estemos estudiando en un área no significa que no podamos irnos a otras, ¿no? Porque muchas veces como que tenemos esa idea errónea, o sobre todo los jóvenes, que estamos como buscando qué vamos a estudiar o qué vamos a hacer, y por ejemplo en algunas prepas, como es el CCH, que algunos venimos de CCH o de prepa, que nos dicen que nos tenemos que ir a un área, ¿no? Y ahí estás como con esa dificultad de me voy al área matemática, pero es que también tengo habilidad en el área social, pero es que también soy artista, ¿no? Y entonces crees que ahí solo te tienes que clasificar o quedarte en un área, pero en realidad es que todo está conectado, ¿no? Ahí es donde vemos que este tipo de proyectos que ustedes están haciendo, pues hacen que todos tengan, como tú bien dijiste, ¿no? Su granito de arena y que puedan aportar cada una de las habilidades que tiene y del conocimiento que ha obtenido, ya sea por parte de afuera, de proyectos o de algo propio, y pues hacer una mezcolanza, porque en realidad pues todo está, ¿no? Sí, sí. Como por ejemplo, vi un post de ustedes que justamente hablaban de cómo la física, había mucha física dentro del baile, en específico en el ballet, ¿no? Y eso es algo interesante porque mucha gente dice, no, pues ¿qué tiene que ver las matemáticas con letras, por ejemplo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que sí hay matemáticas. Uno dice, ay, me voy a ser artista para no tener matemáticas, ¿no? Pero ahí ves también a los músicos sufriendo por la métrica y que no sé qué, y yo digo, bueno, es que matemáticas hay en todos lados, ¿no? Ciencia hay en todos lados. Al igual que el arte. Al igual También que el arte está en todos lados. Como tú también lo dijiste, lo acabas de mencionar, de que también como que no tenías esa habilidad comunicativa, porque pues tú eres más como físico del área matemáticas, o sea, pero justamente este proyecto te abre al lado social, ¿no? Y tienes que comunicarte y aprender. Entonces, es interesante porque entonces ahí, en este tipo de proyectos, pues uno puede indagar, meterse, ¿no? ¿O tú qué piensas? Yo siento, con lo que acaba de decir Iván, Sí. que nos compartiste que no eras tan sociable o comunicativo, Sí, sí. siento que cuando encuentras algo que realmente te gusta, que te mueve, las habilidades están, o sea, por demás, o sea, empiezas a desarrollarlas, o sea, todos podemos tener, todos podemos tener como diferentes habilidades, pero podemos desarrollar otras si realmente nos importa, ¿no? Me parece algo muy, muy bello como que encuentran diferentes personas de diferentes áreas, de diferentes habilidades, por decirlo, que se van como perfeccionando y finalmente todas convergen en uno mismo porque les importa, ¿no? Y qué bonito que no sé, como alguien que estudió Derecho diga, yo quiero dar una conferencia o quiero dar un taller o quiero dar una exposición. De diferente manera lo lleva a otras maneras de explicarlo, a compartirlo, sobre todo, ¿no? Qué enriquecedor, la verdad. Sí, qué bueno que sí pudieron como sobrellevar un poco las problemáticas, ¿no? En Porque pandemia. en la pandemia yo creo que tuvieron que ser más teóricos que prácticos, ¿no? Y yo creo que también algo que llama mucho la atención cuando son este tipo de proyectos es que también la gente vaya, ¿no? Como por ejemplo esto de la Noche de las Estrellas, que es algo que a mucha gente le interesa, ¿no? Y justamente, ¿no? Como que también he visto que también hacen proyectos donde quieren actividades, ¿no? Para que participen, pero creo que eso era un poco desafiante en pandemia, ¿no? Tenían que ingeniárselas para pues hacerlo más dinámico, porque sí, o sea, vamos a ser honestos, luego pues cuando uno dice, ay, métete a tal conferencia, ¿no? O va a haber una plática de tal, como que luego no llama tanto la atención a simple vista, porque si no es algo que te guste o algo que te llame la atención,
como que la gente no va, Sí, no no. entra, dice, ay, No. ¿eso para qué? ¿No? Sí, Pero sí. una vez dentro, o sea, una vez que ya estás en la conferencia dices, wow, y te explota y dices, tiene sentido, ¿no? Pero sí es como algo que qué bueno que pudieron sobrellevarlo a pesar de las dificultades de la pandemia. Ajá. A mí me gustaría decir que justamente este proyecto me parece sumamente interesante porque es un proyecto para distintas disciplinas, para distintas áreas, ¿no? O sea, no solamente la ciencia, porque es como de, pues vámonos a la Facultad de Ciencias, ¿no? Ok, Sí, sí. pues vámonos para allá. Pero ¿qué pasa de las demás? Que también hay que pensar como en la distribución, ¿no? Está un poco alejada del centro, ¿no? Donde está, por ejemplo, la Facultad de Filosofía, la de Arquitectura, Derecho y demás, ¿no? Me gusta mucho esto que justamente me hace pensar, tu área no te limita, ¿no? Es lo que decían, ¿qué tal que yo soy, en este caso yo soy de literatura dramática y teatro, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo la ciencia, muchísimo la física, entonces yo digo, pues yo quiero hacer una conferencia sobre física, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Y justamente creo que también tu área es un potencial enorme, ¿no? Porque yo no me voy a parar y voy a decir, les voy a hablar de esto. ¿Qué tal que se me ocurre hacer un cuento, una obra de teatro, algo así, ¿no? O sea, ya lo manejo desde mi área, pero hablando de distintos conocimientos que quizá uno no sabría que tengo, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper, súper padre, ¿no? Adquieres distintas habilidades, pero también tú pones de lo que ya tienes, ¿no? Y entonces creo que está padrísimo eso. Entonces, pues, continuando con esta idea, ustedes mencionan que hicieron cápsulas, podcasts. ¿De casualidad tuvieron algún medio físico? O sea, ya, ¿dónde lo pegaban o dónde lo daban a conocer, ¿no? Además de lo digital. Pues creo que lo más práctico que tenemos son los talleres que hemos realizado en Sí, escuelas, ¿no? ajá, justo. Pero precisamente en esos 2 años, 2021-22, no hubo... No hubo como algo físico. Hasta el 2023, ¿no? Hasta 2023, que ya empezamos como a retomar otras actividades. Ya de forma más presencial, talleres. Talleres, las cápsulas que hacíamos de manera directa con la población de ciencias, también algunas que llevamos a Prepa 5, llevamos también algunas a la justo. población más joven, y como entrevistas de ese tipo, como muy cotidianas sobre qué es la ciencia. En particular los talleres, a propósito de ello, han sido como lo que más nos ha llevado estos últimos meses y años, porque ha sido una actividad directa con gente muy joven, o sea, hablo de gente de secundaria, de gente de prepa, y también tratamos de meter como lo más, como de distintas áreas, pues llevamos en la escuela Logos, ¿no? De ahí en Coyoacán, llevamos el taller de fotocatálisis, el que tú llevaste, que es sobre, ¿puedes hablarnos un poquito de eso? Sí. Bueno, hace 2 años fuimos a una secundaria, ¿no? Ahí por Coyoacán. Y yo llevé un proyecto del que fue mi servicio social. El área de la física en la que ese tiempo me dedicaba era física de materiales. Y la parte en la que yo estaba trabajando era la parte ambiental. Y ese proyecto, esa demostración tenía que ver con cómo le haces para reducir los contaminantes en el agua. Porque, o sea, de entrada sabemos que es un problema muy actual, muy preocupante. Y entonces es algo que los investigadores de la UNAM están muy concentrados, ¿no? En realizar esfuerzos de cómo podemos solucionar esto, ¿no? Cómo podemos utilizar la física para poder un poquito solventar este problema. Y un método que existe se llama fotocatálisis. Y esa palabra, aunque parece complicada, en realidad no lo es. Simplemente es la unión de la luz con la agitación. Tú utilizas luz para agitar un componente. En este caso, digamos, del que está hecho tu pantalón o la ropa. Y ya eso provoca así a grosso modo que logres eliminar los contaminantes poco a poco para que el agua vuelva a ser transparente. Sí, fue muy interesante porque los chicos quedaron encantados. O sea, primero ver el agua coloreada de azul y luego después de 20 minutos más o menos. Sí. El efecto fotocatalítico hace que ya se dispersen las partículas y sea agua clara. Agua clara. Que no se puede beber. No se puede beber. Pero que se puede utilizar para otros proyectos. Para otros proyectos. Ajá, porque necesitaría más filtros para exactamente, para que ya fuera otra vez potable. Pero eso justamente da la idea a los chicos de que hay como opciones pues en el campo de la investigación y en la práctica, que necesitamos gente capaz para eso. Y también es una invitación para los más jóvenes. Yo llevé uno de peste negra,
y jugamos a Pato Pato Ganso con la idea de hacer Justo, como una villa sí. medieval Ajá. y enseñarles Muy que divertido. se tiene que cerrar el círculo para que la muerte no te lleve, porque era la idea de, Sí, la, danza, claro. de la danza macabra medieval. Entonces, Sí, llevamos un poquito de medicina, de física, también un gran amigo Ángel, amigo de nosotros, llevó un taller de ciencia ficción en la ciencia y habló un poco de viajes en el tiempo y demás, demostraciones. Muy curioso, muy bueno también. Y Xochitl llevó también el suyo de medio ambiente. Y uno de los que más recuerdo también, el de las coquedamas. Ajá, Es sí, el de un taller hacer, de plantas. un taller de plantas para cultivar la conciencia sobre las plantas. Y, No requieren maceta. Ajá, no requieren maceta y utilizamos musgo y hacemos una serie de Órale. bueno, no musgo, sino era fibra de coco, Ajá, fibra de que coco. luego se hace musgo natural. Sí, porque el musgo está, en Está peligro, ¿no? En peligro. No utilizamos musgo. Corten esa parte. Corten esa Podemos parte. comprar musgo. No, y eso nos lo explicó Aquí hay Dulce. ilegalidad. No. Nos Órale. explicó Dulce justamente porque habíamos preguntado por qué no utilizamos musgo y ella nos explicó, ella como también le sabe bastante a las plantas, era muy entretenido. Y llevamos este taller de coquedamos a los chicos y también les gustó mucho. Luego también lo llevamos al transformador en Iztapalapa y fue también muy bonito. Hablando de la población que se une a los proyectos, Ajá. es de muchas edades. O sea, ahí en el transformador se nos unieron las señoras que estaban cocinando al lado para el evento y fue algo muy Sí. bonito porque nos dieron galletas. Ah, es cierto. Como les dijeron, chicos, coman un poco. Sí, y coman un poco. Estábamos ahí. Sí. Fue como muy divertido también. Tuvimos muchas colaboraciones sobre todo con la alcaldía de Iztapalapa. Ujú, ¿no? sí. Sí, tuvimos otro en el barco, en la Utopía del Barco, que Sí. es sobre... Periférico, ¿no? Cactáceas. Ajá, sí, sobre cactáceas, el primer día, bueno, Un, el primer... un evento, un festival, un de festival sobre cactáceas. el Día Nacional de las Cactáceas en México. Y fue Fueron 3 días, ¿no? Fueron 3 días. El tercer día estuvo bueno porque fue sobre música, fue un concierto así a todo dar. Y los dos días anteriores fue más como de exposición de productores y sus métodos de plantación. Muy interesante, también tenemos como cápsulas de eso. Ah, sí. Pues sí, la verdad invitamos al público a que sí vean su página porque, bueno, nosotras sí nos metimos a ver varios de sus posts que ustedes tenían, también investigar un poco sobre su proyecto y la verdad es que es muy interesante, pero justamente pues es que no es muy conocido Sí, no. en muchas partes, No. o sea, si ustedes no, o sea, bueno, para los que no saben, bueno, David y yo estudiamos juntos y fuimos compañeros de carrera y bueno, pues justamente cuando él me platicó la idea de qué es lo que estaba haciendo de un proyecto que yo ni idea, yo no sabía, pero cuando dijo, no, pues yo estoy haciendo esto, dije, bueno, ¿por qué no fusionarlo? Porque justamente esa es algo muy interesante, ¿no? Lo que hay que hacer con los proyectos que hay en la CDMX y que lo estamos realizando los propios jóvenes es justamente fusionarlo. O sea, ustedes hablaron de una fusión con un proyecto de cómics, ¿no? Y también fusión con el gobierno, fusión con la UNAM. Y eso es justamente lo que hace también la promoción y la divulgación. Ahora que ustedes, que conocimos e hicimos como trueque de ideas nosotros, pues ya después podríamos también hacer otro trueque con ustedes, gente que ustedes conozcan y nosotros gente que también conozcamos que estén haciendo también proyectos y justamente es que así es como que se va corriendo también la voz de, oye, ve este podcast, oye, esta entrevista, oye, ve a este proyecto que están realizando o a este taller o estas actividades, ¿no? Es como algo que sí es como importante entrelazar y qué bueno que nos comentan que sí han podido hacer como estas colaboraciones con otros proyectos y con otras instituciones, ¿no? Porque luego también eso es como algo difícil que se hace. Aunque ahorita que lo mencionan, o sea, no solamente es una chamba de difusión y divulgación, sino también de la creación en sí del contenido que van a mostrar en ese momento, ¿no? Que van a presentar o compartir. Entonces son varias áreas en las que tienen que dividirse. No sé si uno se dedique a una cosa, otro se dedique a otro, pero ¿qué habilidades han desarrollado a través de sus proyectos, de este proyecto en particular? ¿Y qué habilidades ya tenían ustedes que pudieron aportar y sumar a ella? Okay. ¿Quieres empezar? ¿Qué habilidades teníamos antes? Ajá, y aportaron. ¿Y cuáles desarrollamos? fueron como aprendiendo durante el camino? Pues justamente, bueno, las que oye, siento yo que fueron mucho el aprender a socializar un poco más, conocer diferentes perspectivas, sobre todo, no encasillarse en el área en el que uno está,
aprender que siempre hay nuevas formas, ¿no?, de solucionar problemas, no solamente una única forma. Comprender que hay cosas que se pueden hacer de un enfoque más, digamos, creativo, con el fin de que las personas se acerquen y haya una intención, ¿no?, una voluntad de ir, ¿no? Porque algo básico de la divulgación es que siempre debe ser voluntario. Sí. Nadie puede obligarte o ser obligado a asistir con a la ningún evento. pistola de Ajá. ve a nuestro proyecto, Sí, te mueres. Exactamente. Ve a O nuestro sea, proyecto, te mueres. es una de las pilares fundamentales de la divulgación de la ciencia, Sí, importantísimo. Sí, claro. que la gente debe ir porque que le gusta. Claro. Casi siempre, o sea, nos ha tocado mucho tipo de público muy diverso, Sí. en el que están los voluntarios, los acompañantes y los que se encuentran por casualidad, digamos, ¿no? Digamos como Noche de Estrellas, ¿no? Que la gente va caminando por casualidad y se encuentra que hay muchas carpas, ¿no? Ese es un tipo de público. Y casi siempre hay que buscar formas de atraer a todo ese tipo de público, sobre todo a los acompañantes, que digamos que son el público que está un poquito más ahí por, digamos, compromiso, porque ya sea que lleva al hijo o al hermano o a la novia, al novio, Sí. y realmente Sí. no va porque quiera ver el evento. Claro. Entonces siempre hay que tratar de apelar, ¿no? A todos, Encontrar la manera. encontrar la manera Pero de que también se fíjate interesen. que, o sea, con lo que dices, como Ajá. un poco improvisar, ¿no? Ajá. Al momento del sí. taller, por digamos, o de lo que estén impartiendo la exposición, porque, no sé, supongo que hacen como una planeación, ¿no? Sí. Como de, a ver, Ajá. vamos a al barco, ¿no? Sí. Y entonces, ¿quién va al barco? ¿Qué Ajá, tipo de público va al barco? Pero, no sé, o sea, resulta diferente, entonces, ¿cómo lo resuelven, no? Pues por lo general actividades? siempre tratamos de, ahora sí que la experiencia nos ha ayudado a más o menos como anticipar un poquito cómo va a estar la situación. O sea, hay ciertos, digamos, patrones en ciertos eventos y ferias que se van repitiendo. Entonces, Sí. ya estamos como más o menos mentalizados, preparados, familiarizados, de vamos a ir al barco, qué podríamos encontrarnos allí. Sí. O sea, ya más o menos ya tenemos una idea. O sea, tampoco tratamos de, porque hay dos posturas, ¿no? O sea, puedes tener una estructura muy bien organizada, Ujú. o también puedes simplemente ayudarte con tu propia personalidad, atraer al público, ¿no? Tus propios De encantos. hecho, esa funciona Sí. muy bien. Esa funciona muy bien. La segunda funciona muy... Es curioso. La porque segunda funciona muy funciona. bien, pero yo soy más partidario de que sí debe haber una estructura, organización. una organización. Sí. Justo para Porque eso, sí, también, o sea, hay como, también hay un debate, porque la divulgación en sí, hay mucha gente que piensa que sí debe seguir como, o sea, como una un objetivo, rigurosidad, ¿no? debe haber un objetivo, o sea, la gente sí debe llevarse algo al ir a un evento o leer un libro, cualquier cosa de divulgación tiene que llevarse algo. Sí, todos los proyectos. Y no simplemente como hacer un stand-up, ¿no? De que nada más entretener, ¿no? El stand de los besos. Ajá. No, nada más es entretener, porque si no ya no es divulgación, Ujú. sería solamente Ajá. difusión Sí. o Sí, comentar, ¿no? Y de hecho para eso existe una mesa, Ajá, porque ajá. la mesa te ayuda, la mesa es de los miembros que tienen más experiencia. La finalidad es que justamente en eventos como la Noche de las Estrellas, el barco, así como convenios institucionales, Ujú. pues ya los miembros de la mesa saben cómo y guían a los nuevos. Entonces, por ejemplo, la vez pasada de la Noche de las Estrellas no podíamos subir las mismas actividades, pero ya nos había dicho claro. la mesa anterior como qué onda, qué tenemos que hacer, qué materiales tenemos. Y Ese es un eso poco fue- ya que Sí. cuestión ya del evento en sí, Sí, que cuestión, no sí, que no estoy tan de acuerdo, pero porque precisamente el hecho de que tengamos que crear nuevas actividades no nos permite, digamos, autoevaluarnos de saber qué podemos mejorar o qué podemos no hacer, no replicar. Entonces, el hecho de que tengamos que hacer siempre nuevas actividades evento con evento, como que no Pero que conste que agradecemos la Ajá. oportunidad de estar. Sí, agradecemos la oportunidad. Pero ciertamente sí, es como un defecto que vemos Ajá. que no se pueda llevar otra vez el taller ya con mejoras, porque pues uno lleva el taller y ya tiene que estar probado de alguna manera Sí, claro. para saber a qué público va dirigido. Igual, justamente tenemos un planteamiento, una logística de quiénes van a ser los miembros, tenemos una planeación de meses de cuándo va a ser el evento, que se planeen en horarios, cuántos miembros pueden ir, etcétera, etcétera. Tienen su Entonces, cronograma de Sí, actividades. un cronograma. sí. como- También los gastos, Ujú. qué materiales vamos a utilizar. Sí. Esa es la parte, digamos, un poquito más
complicada. Bueno, Sí, que siempre apasionada. tenemos que planear con mucha antelación para que pues todo salga de acuerdo, ¿no? Porque eso sí, a la mera hora salen gastos que sí son inesperados. Sí, también Porque pasa. como todo sale, como pues somos una organización sin fines de lucro, no hicimos ningún ingreso de parte de nadie. Entonces todo sale de nuestro bolsillo. De hecho, sí, eso también es un punto. O sea, la idea de que nosotros somos una sociedad sin fines de lucro no es como que cobremos por lo que hacemos. En realidad es por amor al arte, en realidad. Es muy... Me la entrego al intención- amor al arte. no, más que nada es como no tener una... Qué romántico, amigo. Me muero. Ir con la mentalidad de que no vas a... o- De que no se genera un ingreso, Ajá, de que no existe exacto. tampoco una afiliación explícita ante una institución que te responsabilice, porque como Sí, tal la claro. sociedad no puede tener ninguna ideología política. Es Eso como también claro. autónomo. Es Es tipo autónomo. como y la UNAM. respetar las diferentes ideas, ideologías, ¿no? Ajá, Tipo también como la respetar las UNAM. diferentes ideas y demás. Entonces, Autónomo, pues. justamente La tolerancia. también- la tolerancia, exactamente. O Entonces sea, también ese es un desafío. no podemos tener una ideología fija, ¿no? No. Así de forma oficial. No se puede, porque no somos tampoco un partido político. Porque la sociedad no funciona con de Ajá. esa manera. Ajá. Funciona algo así como el Mercurio Volante de Bartolacci. El Mercurio Que Volante. era como la primera revista de divulgación de la ciencia que Sí, no estaba claro. ligada a temas políticos, sino simplemente era como un interés neto por compartir el conocimiento a Sí. diferentes públicos. Sí, de hecho, justamente, pues, queríamos saber también un poco, pues, justamente, ahora están mencionando que, pues, no tienen ningún apoyo económico, entonces, ustedes se organizan para sacar el dinero, o sea, de sus casitas, van con sus papis a decirles, me prestas dinero para poder ir a tal lugar, porque, o sea, ahorita están mencionando que, pues, han querido también ir a otros lugares, como Sí, sí. como a otros estados, porque bueno, o sea, hay en varios estados pues este proyecto, Ujú, ¿no? sí, sí. Pero pues cuesta dinero, oigan, exacto. o sea, ¿cómo le hacen ustedes? ¿De dónde trabajan aparte? ¿O qué les recomiendan a los jóvenes? ¿O sí les dicen a los jóvenes desde que están entrando, oye, si le entras a este proyecto tienes que agarrar de tu dinero, ¿no? Ajá, Creo bueno. que es un problema, ¿no? Ajá. Porque estás estudiando, o sea, tú eres Sí, sí. estudiante, no tienes Pues- ingreso económico. O sea, el único ingreso económico que tienes pues son tus padres, si es Ujú. que tienes ese apoyo, otros desafortunadamente pues tienen que chambear también y eso es menos tiempo que pueden también. Es una problemática por lo cual hay mucha gente que no puede pues unirse a este tipo de Exacto. proyectos aunque quieran. Sí. Pero sí, o sea, nosotros como jóvenes lo entendemos muy bien y ¿cómo le hacen ustedes para ese apoyo económico? Y también una de las cuestiones, bueno, esa es una pregunta y la otra es también cuando van a estas instituciones, ¿cómo le piden el permiso? Porque no es como que puedas tú llegar a cualquier escuela o a cualquier lugar así de, bueno, hoy quiero venir a entrevistar a la gente que está aquí o a los científicos o a los profesores o a los conocedores del tema, pues no creo que te permitan hacer eso en cualquier lugar, tienen que tener un permiso, ¿no? O pedir permiso, primero preguntar a la sede, o sea, ¿cómo le hacen en esas dinámicas? A ver. Pues en cuestión del dinero, Ajá, a ver, primero lo económico. pues siempre que hacemos las convocatorias entre los nuevos miembros, siempre se les hace aviso que van a pagar Lo que pasa es que los pagos, y eso también fue con nosotros desde un principio, hay un pago voluntario. Esto empezó Voluntario. apenas porque la sede de Puebla es muy activa, pero como tú mencionas, hay gente muy joven que no puede trabajar y que tiene que ver de qué otra manera puede participar. Y la modalidad que existe para sedes o que son muy activas es el pago por especie, que es que el miembro se compromete a hacer actividades, digamos, 4 actividades mensuales frecuentes y que no sea inactivo, y de esa manera se solventan. Sin embargo, está la otra contraparte, ¿no? De si no tenemos financiamiento de tal manera, cómo financiamos talleres, cómo compramos materiales, cómo viajamos a ciertos lugares, y generalmente es con los ingresos que ya hay de la propia sede, de los que se tienen con otras generaciones. Tenemos como un pequeño banco Sí, de exacto. nuestros propios miembros. Y se va acumulando. Y se va acumulando, y el pago que hacemos es por la suscripción a IAPS, que es la Exactamente. suscripción de física, ¿no? Sí, Que de también física. nos da algunas becas para nosotros. También el aspecto de Google Workspace, porque trabajamos mucho con Google. Y en este último año el pago del financiamiento de la revista Pulsar,
porque también tenemos una revista de divulgación de la ciencia. Entonces, justamente estos gastos que se hablan por sede y luego a nivel nacional con el Consejo, pues nos incumben a todos. Y hay como este dilema acerca de, bueno, yo quiero formar parte, pero no tengo el dinero, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Existe esta modalidad que es pago por especie, que no es como tal dinero físico, sino es más bien una especie Por trabajo. Tu trabajo. Sí, una especie de capital intelectual. Que es a partir tú demuestras que estás trabajando y que quieres, y ya ese es tu pago. Más bien esa es como la forma de la que tiene la sociedad. Igual aquí entramos en el dilema pues un poco del reglamento nacional acerca de cuál es esta política, porque nosotros también, como somos sede, existe un reglamento nacional con el que nos regimos. Entonces esa es más bien una política que viene y que se coordina a través de cada sede y que se establece y se somete a votación siempre. Pues sí, pues es como es un problema, ¿no? Porque no pueden también llegar a hacer lo que ustedes quieran hacer. Ay, sí, voy a no sé qué, no sé qué. Sí, justamente. Es que sí, ahí es donde entra como Sí. un poco lo político, lo financiero, un poco donde, pues sí se tienen que meter con eso. Y yo creo que sí ha de haber pérdidas, ¿no? O sea, Sí. financieras también. Y yo creo que sí se han tenido que enfrentar con estos problemas de que a veces no tienen la economía suficiente como para dar ese ingreso y el tiempo, ¿no? Sí. O estoy pagando en especie, pero pues este mes estoy muy ocupada y no puedo cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Y eso es pérdida de alguna manera. Pero además lo que nos están diciendo también son los transportes públicos, o sea, el metro, el bus, o sea, ustedes van a CU y no sé qué tan lejos vivan, pero pues no es como algo, no es, o sea, uno dice, ay, son 5 pesos del metro, son 6 del camión, son no sé qué, pero es que no contamos también las distancias, o sea, CDMX es muy grande. Sí. Y ir a CU diariamente pues cuesta mucho dinero también, tiempo, además, esfuerzo. El precio en el estado es muy diferente a de la ciudad, ¿no? Entonces muchos sí venimos del estado. Muchos vienen del estado. No solo son 5 pesos, ojalá fueran solo 5 pesos. Sí, no, y son de ida y de vuelta. Más. Ajá, claro. 12 pesos para el camión en el estado. ¿De qué estado? Nacalpan. Sí, te lo juro. Bueno, estudiante pagan 10, pero bueno. Yo tengo una duda. ¿Les ha tocado a ustedes tener que financiar su propio proyecto, un taller o lo que ustedes quieran hacer? ¿O cómo es? Creo que en la práctica casi siempre es así, ¿no? En algunas prácticas, sí, es como un apoyo. O sea, tenemos, como mencionaba, tenemos ingresos que son como de los miembros que entraron, digamos, este año. Eso es algo bueno, que los miembros anteriores de las otras generaciones pues van manejando su pago y pues ese pago se queda, ¿no? Aunque ellos ya no estén, o sea, hicieron en algún momento su pago y pues y todavía está como hay fondo, hay una parte, o sea, no es un fondo así. Sí, no, o sea, no nos bañamos en dinero, pues, o sea, no tenemos no tenemos como justamente los miles, ¿no? Las arcas. Las arcas, no tenemos arcas, tenemos más bien como un capital muy pequeño en realidad. También la otra alternativa que buscamos es si algún miembro tiene material que podamos utilizar para un taller, nos lo presta y lo voy a Casi siempre tenemos que apoyarnos mucho de nuestro ingenio. De nuestro ingenio, es más bien la creatividad que podemos tener. Por ejemplo, en el caso de pues, ¿cuál fue? El agujero negro, el que llevamos a la Noche de Estrellas. Noche de las Estrellas, utilizamos una manta y utilizamos, que nos prestó una amiga, también la expresidenta de la sociedad, y utilizamos una roca para hablar de la gravitación y la singularidad. Justamente, ¿no? Sí. Y utilizamos como demostraciones de ese tipo, entonces somos un poco más caseros en ese aspecto. Sí, igual es una limitación y un desafío, ¿no? O sea, digo, sí es como un problema que hay que enfrentar y hay que entender también, ¿no? Porque la realidad es que luego en México no hay suficiente visibilidad sobre estos proyectos y iniciativas y por ende es difícil que haya como un capital fijo para sociedades sin fines de lucro sobre todo, ¿no? Sí, también claro. Sociedades civiles de todo tipo. Entonces sí es un tema que se puede ampliar mucho más. Pero somos transparentes con nuestros miembros y les decimos siempre cómo está el rollo. Y también con los institutos o lugares a los que vamos, también avisamos que no contamos, ¿no? Sí, también para que ellos lo consideren, para que no esperen un taller muy elaborado, ¿no? Claro, o sea, también les decimos como, bueno, miren, nuestro capital no es muy grande y tenemos más bien como estos materiales que podemos echar mano. Sí, y ser ingeniosos y también ver qué materiales contamos en casa, ¿no? Así de que, a ver, yo tengo una mesa, ¿no? O mi tío tiene una manta, o yo, o no sé, tengo un amigo que renta sillas y nos lo puede dejar a tal precio, ¿no? O sea,
Sí, justamente Sí. ver qué hay en casa y Sí, traerlo justamente. y también también puede ser un riesgo porque puedes perder ese material, ¿no? Sí. O se puede Sí, romper. es un compromiso. Es un Es un compromiso, compromiso. sí. Sí, justamente porque también hay cuestiones en las que o puedes donar el material para que sea parte Ajá. de la sede o nada más lo prestas, ¿no? Ujú. Ajá. Pero justo está esa parte de que tienes Nada más que... para el evento. No es solo es para el evento. Ajá. Sí, Es sí, cuando es la libertad. donamos laptop, ¿no? O Ujú. la prestamos, un cable HDMI, Sí, la USB, es ese que tipo esto de también cosas. es un problema porque Ujú. como también ustedes usan cosas digitales, Ajá. eso es Ujú. como más pues riesgoso porque uno tiene que estar viajando con sus computadoras, Sí, sí. con nuestros Sí. dispositivos. Nosotras, pues sí, en Y ocasiones justo también. como dices, ya no, en el transporte público ya tenemos Sí. por eso te ve un taxi o Sí, bueno, sí, sí, uno de- otros de- algunos otros ya maneja, entonces ya... Ah, bueno, sí, Bueno, es eso. sí, cuando tienen ese tipo de apoyo, pero Ajá. sí, Ujú. sí, Es complicado. nosotras también hemos tenido que lidiar con ese tipo de problemas Ajá. en cuanto a que, pues sí, tenemos que ingeniárnoslas con cosas que tengamos en casa, con tripiés que podamos traer o luces, o luego así como para también grabar, así como que necesitamos también más apoyo porque luego no es como que podamos nosotras tres solitas, entonces sí es como también pedirle a la gente que nos eche una mano, porque pues digo, creo que siempre es esa solidaridad, ¿no? Nos ayudas, te ayudamos y hacemos la colaboración, pero bueno, ha de haber gente también que igual no se presta o dice, no, yo ya no, hasta aquí mis Ujú, limitaciones, sí, ¿no? justamente. Pues ustedes nos mencionan que tienen distinto público, ¿no? Ujú. Me llama la atención que hablan de secundaria, prepa. Justamente bueno, nosotras queremos saber cuál es su público en específico, o es como dirigido a quien sea, a todo público. Mm, pues no es como que tengamos un público específico, Es pero el sí, público. sí tenemos un público frecuente, ¿no? Es más, lo que pasa es que nuestro público a veces está más dirigido a, como tenemos colegas en escuelas, que también nos invitan y nos dicen, hombre, es que quiero hacer alguna actividad porque los chicos es importante que sepan, ¿no? O en prepas también tenemos personas que nos conocen y nos dicen, bueno, es que queremos saber. Entonces, más que un público fijo, es un público frecuente, que es gente que serían 15 a 19 años más o menos, ¿no? Sí, 15, 19 años. 15, 19 años. Igual el hecho de que, bueno, nosotros tengamos de 20 a 24 años es el hecho de que ayuda a empatizar un poco más. Y no hemos tenido una oportunidad de tener un público más grande, así de después de 40, 50 años. Solamente cuando son los eventos grandes, como Noche de Estrellas, no sé, las ferias, En ¿no? las ferias. Que vienen en familia, Que vienen en ahí vienen en sí, familia. Ahí sí. pero así de que se acerquen cincuentones, sesentones. A ver, Sí, no, es difícil, más bien se acercan porque van sus hijos o Ah. van sus sobrinos y también les aprovechamos para darles el taller, también se llevan Aunque sean algo. profesores. O que sean profesores también. De hecho, tuvimos una entrevista a Sí. Julio Profe, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. En Prometeo. Sí. Entrevistamos a una vez que fue a la Facultad de Ciencias a dar una conferencia. A dar una Ahí conferencia. se le encontró una de nuestras antiguos miembros, ¿no? Ajá, Shembri. Ajá. Estaba Shembri con Le él. hice una entrevista. Sí, estuvo bastante interesante. Entonces, digamos que es diverso, pero frecuentemente son de 15 a 19 años, más o menos, 20 máximo. Y bueno, con respecto a las edades, ¿sienten que hay como un cambio entre el público que tienen, digamos, en sus redes sociales? Por ejemplo, que en Facebook lo sigan como justamente más personas o de distintas edades, o en Instagram que sean como más chavos, o sea, más así, más estudiantes. Pues bueno, es que cuando monitoreamos la actividad que tiene nuestra página, también es variado. O sea, a veces son personas mayores que lo comparten en su perfil porque trabajan en escuelas o porque también tienen conocidos jóvenes, pero siempre como el enfoque es los más pequeños. El enfoque sí es muy... Ajá. Sí, son los más jóvenes, sobre todo porque les damos estas visiones sobre ciertas áreas de la ciencia, un poco ligadas a la orientación vocacional, aunque no es netamente orientación. Y aparte porque es un poquito más informal, ¿no? Y es un poco más informal, sí. O sea, sí también hemos tenido conferencias y demás, pero esas no, o sea, también depende. Igual cuando uno tiene una ponencia muy formal, digamos, sobre un tema muy específico, también existe el riesgo de que solamente cierto tipo de personas se interesen. También, generalmente la población joven se aburre muy rápidamente con temas muy específicos. Y ese también es un problema que hemos visto. Por eso la idea de generar un contenido más
accesible, más no fácil en el sentido de que sea simple, sino que sea conciso y que podamos llevar un mensaje, una idea que llegue a de todos. manera aterrizada. Por eso la idea de las cápsulas informativas de duración de una hora, de una hora, No, de no, un Una minuto. hora, Un minuto. el Un niño minuto. de 15 años, una hora. Sí. Es que sí tenemos una entrevista de 40 minutos. De 40 minutos. Precisamente cuando fuimos a las Nosotros catorce. ahorita. Entrevistamos a un botánico en ese día. A dos, ¿no? Bueno, sí, es que habló más él, sí. pero eran 2 botánicos. Y fue muy interesante, pero fueron 40 minutos. Nosotros pensábamos que fuera 5 minutos, pero se extendió mucho la entrevista. Sí, poquito. Pero justamente es como ahorita. eso de improvisar. O sea, si tu ponente o tu entrevistador está también muy emocionado y tiene mucho que decir, Sí, pues no limitarlo, ¿no? le damos Sí, rienda claro. suelta. Por eso Yo no. creo que eso es algo importante. Muchas veces justamente como creadores de cierto contenido sí nos limitamos mucho, ¿no? Porque decimos, ay, es que mi audiencia no lo va a ver completo. Y es como, sí y no. O sea, puede que sí digan, bueno, pero cuando realmente te gusta dices, ok, no tengo tiempo ahorita, pero lo pauso y lo veo después, ¿saben? O sea, creo que al final el contenido sí puede, aunque sea largo, si a uno le gusta, creo que sí lo puede terminar viendo, ¿no? Pero creo que es algo muy interesante, que ahorita nos preocupemos justamente por cuánto dura esto. ¿Por qué? Porque todas las redes sociales, o sea, el máximo es como 30 segundos, 1 minuto o así, ¿no? O sea, ¿cuántas veces es como llevas 10 minutos, pero ya viste como 50 reels, ¿no? Sí. O sea, es como, wow, ¿cómo puede ser eso posible? Porque duran súper poquito, porque si no, incluso ya uno se aburre. Es como de, ya duró 1 minuto, ya bye. Sí, o sea, muchas cosas son así, ¿no? Mencionan también algo de lo informal, pero creo que muchas veces se le quita el peso. O sea, decir, no, pues es que esto podría decirse que es informal, pero lo informal no le quita lo importante, ¿no? Sí. Porque finalmente por algo se está haciendo esta divulgación, ¿no? Sin embargo, creo que sí es muy importante como dejar en claro eso. O sea, como, ok, no es... pero creo que es algo también muy complicado, sí. Sí, O es sea, complicado. porque dices, es que no estoy haciendo esto de algo, de una manera como más formal o me están pagando o así, ¿no? Entonces la gente es como, no, entonces no. Como que dice que no vale la pena, pero realmente sí vale la pena porque aprendes muchísimas Sí, cosas, muchas ¿no? cosas. Y creo que una parte fundamental de lo que hacen es justamente, pues bueno, yo me quedo mucho con esto de la secundaria, ¿no? Que hacen experimentos y cosas así. Y yo digo, qué maravilloso, porque justo es una edad en donde dices, no sé qué hacer con mi vida. Y justamente este experimento me hizo querer estudiar ciencia, estudiar física, ¿no? O sea, son cosas que quizás se ven muy mínimas, pero la verdad sí impactan a veces, ¿no? Entonces creo que eso está padrísimo, la verdad. O sea, a mí me maravilla muchísimo saber eso. Y aparte, pues también estaba pensando, ¿no? Ustedes hacen entrevistas y así a público, así como adolescentes. Yo no sé qué tanto, es una pregunta que me surgió, qué tanto cambian sus respuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, si es la misma, yo vi un reel que era como de, ¿tú crees que la ciencia es importante? ¿Qué es la ciencia para ti, saben? Y es como, a mí me gustaría saber qué tan diferentes son las opiniones entre, no sé, chicos que van en secundaria a chicos que van en prepa, ¿no? O sea, como que convergen en algo, en qué se diferencian, no sé. Creo que sobre todo eso lo vimos en Prepa 5, ¿no? Con las Sí, cápsulas que ajá. hubo y también con... Bueno, también hay que decir, ¿no? Cuando vamos a secundarias no siempre es fácil grabar o tomar videos o fotos porque son menores de edad. Entonces es importante también tener eso en cuenta. A veces censuramos sus caras si no tenemos el permiso de ellos, eso está clarísimo. Qué bueno. Cuando ya son más grandecitos, por ejemplo, facultad, pues ya, no es como, bueno, vamos a hacer un video. Ya, el meme. Bueno, es que siempre les preguntamos y les Sí, decimos, bueno, este eso va a es ser un bueno. video que va a ser subido a internet, les pedimos su permiso y su autorización para que esté, ¿no? Y ya no hay mucho rollo. Lo que notamos es que hay un desarrollo de criterio y de pensamiento, dependiendo de a quién le preguntes. Si le preguntas a alguien de secundaria, encontraste con alguien de prepa y encontraste con alguien de licenciatura, es muy curioso que luego los de licenciatura también dicen, ¿para qué la ciencia? Pero eso nos evidencia una cosa, y es que la divulgación de la ciencia necesita aterrizarse un poco más y llegar a formatos que lleguen a esta población para que sepan exactamente por qué estudian algo de A ciencia, público ¿no? que no está tan familiarizado con con la ciencia. Porque casi siempre terminamos con el público que ya está un poquito familiarizado. Y ese también es un problema. Sí. Porque siempre nos vamos a topar con el mismo... La gente que ya sabe lo que busca, ya sabe lo que se va a encontrar.
Entonces como que no hay cosas tan nuevas, ¿no? Cómo expandirse, Cómo ¿no? expandirse, ¿no? Esa siempre es una otra cuestión. dificultad. Otra dificultad. Pero es bonito bonito. ver cómo van cambiando sus ideas. De Ajá. alguien de secundaria que no tiene definida aún como qué le gusta, qué quiere, sino está todavía como encontrando qué le atrae. A alguien de prepa que ya más o menos sabe qué onda y que le maravillan los talleres porque dices que yo quiero justamente ver esto, ¿no? Y si lo voy a ver en la facultad, pues qué mejor. O ya en licenciatura, ¿no? Es muy cambiante, son unas respuestas muy cambiantes, pero en general se mantiene como un interés. Siempre hay como un interés y una curiosidad. Y creo que lo más valioso, la curiosidad de los otros, que hay que sacar provecho de ello. No con una finalidad de buscar como gente que se involucre en la ciencia, sino que se lleve algo Sí, que no. les guste, ¿no? Sí. Que les guste algo. Yo Esa creo es como la que idea. ahí también es importante esto, ¿no? Porque justamente cómo vas a saber que algo te gusta si no sabes qué es, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo digo, no, o sea, estos experimentos, dices, yo no sabía que esto se puede hacer de una manera tan casera, tan casual, o incluso cosas que todos los días ves, ¿no? O sea, de manera cotidiana, es como, claro. Pero pues justamente necesitas este tipo de talleres o de cositas así, ¿no? Un poquito, para darte cuenta qué es lo que quieres. Porque creo que también eso es, mencionaban algo, ¿no? Hace rato es muy complicado justamente como que en México se le dé cierta difusión a la ciencia, ¿no? Ahora imagínense al arte. O sea, es muy complicado justamente porque, no sé, creo que también el hecho de que a veces es como de, no, es que los jóvenes le están haciendo, creo que a veces en lugar de darnos como más apoyo, es como, es que son chavos, ahorita se les pasa, ¿no? No saben lo que hacen o así, ¿no? Y es como, claro que sabemos lo que hacemos, por eso lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Pero creo que también esa sería una de las dificultades que tenemos, ¿no? Que a veces es como de, es que son chavos, o es que es la carrera que pues, ¿qué caso le hacen, no? O sea, esa carrera cosas así. Entonces, pues, no sé, yo me quedo mucho con eso. Y otra cosa, nos hablan de distintos medios que han utilizado justo para difundir estos talleres, cositas que hacen. Nos preguntamos justamente cuál es el medio de comunicación que más les ha funcionado. O sea, ¿Cuál sería? Es que es variado, ¿no? Depende. Es variado. También depende de qué actividad estamos realizando y cómo lo estamos enfocando. Porque también, bueno, yo he visto que ustedes tienen su Instagram propio de la CDMX, pero está también el Instagram general, ¿no? Y es como también una confusión porque es como está la general y está la de ustedes y cuál sigo y cuál es el perfil. ¿Cuál es el perfil? Sigue las dos, chicos, sigan las dos. Pero sí veo un poquito Hay cambios, es que sí hay un cambio de público, o sea, en general lo notamos en el monitoreo de las cápsulas, en Instagram es un formato más rápido, más inmediato. En Facebook la gente se queda un poco más y se interesa más en leer. En Instagram casi no. Sí, no. Y utilizamos esa siempre es distinción. audiovisual en Instagram. Exactamente, y por eso utilizamos subtítulos también para que sea visual y auditivo. Entonces, más bien aprovechamos el hecho de que existan como estas tendencias en distintas redes sociales para sacar provecho de una actividad. Por ejemplo, una publicación o una invitación la hacemos en Facebook, o una cápsula la subimos a Instagram. O sea, todo se va a las ambas redes, pero ya tenemos como un estimado de cuál va a ser el impacto de esa actividad. También por correo nos llegan bastantes invitaciones. Sí, a veces, es ¿no? algo bueno que o sea, sí tiene un cierto prestigio, por así decirlo. Sí, de hecho sí. El nombre de Sí, lo Científica tiene un prestigio y eso hace que, digamos, las instituciones o empresas pues se fijen, ¿no? Y nos hagan invitaciones. Claro. Y eso ha sido algo bueno porque no tenemos que andar, como dices tú, yendo a las escuelas, sí, ¿no? inventando el fuego. Sí, no. No, es más bueno. inmediato. Y ayudas a una población que lo requiere, ¿no? Siempre existe como esa intención benevolente de ayudar y de beneficiar con el Y casi conocimiento. siempre buscamos, pues, enfocarnos en esos grupos, ¿no? Que les hace falta el acceso. Y justamente nos buscan las instituciones que están con grupos, digamos, vulnerables, ¿no? Sí, de hecho, en la revista tenemos un artículo dedicado a la población vulnerable y el impacto de los talleres en ellos, en los niños más jóvenes, y cómo les ayuda a integrarse en la ciencia. Y es una cosa muy bonita ver cómo cuando tú llevas algo que a ti te gusta compartir y se lo compartes a alguien que no sabes que lo necesita, sí como que cambian cosas. Y es muy bonito ver eso, se siente bastante bien. Sí, pero respondiendo a la pregunta, creo que en Instagram es más rápido, ¿no? El público, el formato es más inmediato. un público más joven, igual yo diría que de 13 a
17 años, 19 años. No, es difícil saberlo. Ajá, y los de Facebook sí es un poquito más de que se quedan a leerlo un poquito más, ¿no? Exacto. Yo diría últimamente que el que más ha pegado es el de Instagram, ¿no? También porque hemos subido más cosas ahí, ¿no? Sí, el de Instagram es la ¿Con qué la parte tanta más activa. regularidad publican contenido? Es que también... Eso depende de las actividades que tengamos y también de la actividad entre miembros que haya, Ujú. porque luego no hay mucha, por lo mismo, como somos estudiantes, luego están terminando semestre y es como de aguántame, estoy en exámenes, Ya. no puedo hacer mucho, ¿no? Lo que decía Regina, que sí me interesa ser miembro, pero ahorita no puedo porque tengo otras cosas, ¿no? Entonces también ese es un aspecto a revisar, en parte un problema. Y pues sí que hay que considerar, sobre todo cuando uno está como miembro activo y luego como mesa, se da cuenta de la dinámica interna de tu sociedad, de tu sede, y de cómo puedes ayudarla, de cómo puedes mejorar procesos. Eso también te ayuda mucho a entender y a propósito de las habilidades, a desarrollar una habilidad discursiva un poco más acrecentada, que te ayuda a generar contacto con otras instituciones y a llevar adelante como proyectos en común. Entonces, diría que la frecuencia pues es relativa, puede ser de una semana a 15 días, incluso un Sí, poco sí. más, Ujú. dependiendo de, por ejemplo, colaboraciones que tengamos, avisos, cápsulas que se tengan que Ujú. subir, etcétera, etcétera. Sí, y además también tienen que, o sea, la otra dificultad es que cuando ustedes quieren llegar, o sea, su público es el adolescentes y jóvenes, ¿no? Ujú. Los que tienen mayormente, pues justamente como que el lenguaje también luego se nos pasa, ¿no? Que nosotros ya tenemos un lenguaje más técnico, Sí. no, técnico o guarro, pero bueno, o sea, justamente luego hablamos con tecnicismos y eso como que también es un problema porque si también lo hacemos muy formal, como dice Mon, pues no va a llegar al público, o sea, ellos luego no tienen toda la experiencia o no saben qué tipo Se empieza de a volver cosas muy y exclusivo, ajá, ¿no? y entonces Sí, muy exclusivo. empiezas a excluir a la gente, ¿no? Y lo que quieren justamente es acercar a más personas, también justamente cómo haces el video creativo, o sea, todo tiene un detrás, ¿no? Las Sí, dificultades empiezan desde el imaginar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Desde qué voy a escribir, desde cómo va a ser el guión, desde cómo va a estar la cosa, ¿no? Y ya después también es un antes, es un durante y es un después, porque también la edición es algo que pues Sí. también requiere tiempo y que el audio y que la calidad y uno se las tiene que ingeniar. Digo, nosotros afortunadamente, bueno, nosotros aquí en nuestro proyecto pues contamos justamente con estudio de grabación, que tenemos gente que es especialista y que conoce, pero de todos modos también la parte de la edición, pues aunque nosotras no somos editoras, ni somos de informática, ni somos así como expertas en eso, pues hemos tenido que entrarle, ¿no? Y son habilidades que hemos tenido que desarrollar nosotras mismas por nuestra cuenta, obviamente con apoyo de nuestro jefe, por ejemplo, que nos aconseja y nos dice, bueno, este editor es bueno o pueden hacerlo aquí. Y nosotros, pues, tratar de ingeniárnosla también de manera que también buscamos programas que sean gratis, porque hashtag la economía no nos da. Pero sí, Sí. es también, Sí, totalmente. o sea, un proceso, ¿no? De antes, durante y después. Y sí es como una lástima porque luego, bueno, no sé ustedes si les gustaría también llegar a un público más pequeño, ¿no? Porque los niños también, lo que noto es que hay niños que ya no están tan interesados como por ejemplo en leer o en la cultura, o que ya no les interesa aprender muchas cosas y ahorita también como está el sistema, digo, no me quiero meter mucho en eso, pero sí es como más difícil, ¿no? También esa Sí. cuestión de que a veces dan ganas como de hacer programas también para niños o así, pero también hay muchas limitaciones, ¿no? Y justamente siento que si desde niño no tienes también luego una buena experiencia, cuando creces tampoco te acercas tanto, a menos que sea institucional. Porque ahorita, o sea, los que ustedes, su público que tienen también son mucho institutos, o sea, son de Ujú. escuelas, De gente que academia. estudia. Ujú. Pero ¿qué pasa con los chicos que no tienen la misma oportunidad de Sí, estudiar? sí. ¿Qué pasa con estos chicos que también no tienen dinero, redes sociales? ¿Qué pasa con estos jóvenes que también no tienen internet o ni siquiera tienen celular o esto? Ujú. También eso es como, Sí. cómo llegar a esas personas también es muy difícil porque como que quieres, justamente lo que uno quiere con estos proyectos es que más jóvenes se impulsen para que vean que tienen también un mundo de posibilidades,
pero justamente a las personas que no tienen esas posibilidades, cómo hacerles llegar y decirles, chicos, pueden hacer esto, ¿no? O pueden reunirse o pueden tener esta posibilidad. Creo que es algo que también sería bueno como un poco reflexionar. Sí. Y limitación Sí. que tenemos tanto como su proyecto como muchos otros proyectos de la CDMX y de otros proyectos de otras partes de la República, ¿no? Sí, pues justo esa era la idea de colaborar con las alcaldías, ¿no? Con las utopías, ¿no? Con el Sí, gobierno. justamente la idea es esa. Luego sí, como bien dicen, el ambiente es muy institucional, muy académico. Si ya se presupone un público que es capaz de leer o que es capaz de, ya tiene un bagaje, ¿no? Ujú. Digamos, aunque sea mucho o poco, ya existe un bagaje. El desafío realmente, y creo que a lo que nos enfrenta la tarea de divulgación realmente y también de difusión cultural en México, es ver también la otra cara, ¿no? De la educación de México, los rezagados, los que no pudieron ir a la escuela, los que tienen problemas de aprendizaje, quienes también tienen problemas de adicciones. Me refiero como un grupo social O que... al lado contrario, los de altas capacidades, ¿no? O los de altas capacidades. De hecho, también tuvimos oportunidad Ajá. de interactuar con gente de altas capacidades y llevamos algunos talleres para ellos en Nezahualcóyotl, Gente ¿no? que está un poquito más adelantada y les pasa justo eso, o sea, se aburren porque ya lo saben. Entonces también hay que Era una llegar. cosa muy interesante Ajá. porque eran niñitos que llegaban con una adherencia de información impresionante que decías como, ¿por qué? Tiene 10 años. Sí, sí. Entonces también era también ingeniárselas para igual atraerlos, ¿no? Para Sí. que no No se aburrieran. Sí, sí, existen como estos campos. Y yo creo que es importante, como bien menciona Regina, reflexionar y también actuar en pos de ello, porque sí es importante dar atención con lo También que es- tenemos, con lo poco que tenemos que aportar Ajá, como exacto. jóvenes. También hay que no olvidarnos de los otros jóvenes Claro. que no Ajá, están en exacto. nuestra posición. Y es importante también hacer eso. Sí, porque por ejemplo, el de la Noche de las Estrellas, pues ya es algo como también académico. Sí. Es algo que también Ujú. se hace en un lugar, en medio de pues de gente que está estudiando, gente Sí, que sí. ya sabe que, como ustedes dicen, gente que ya sabe que va a encontrar, ¿no? Pero también es como luego importante también pensar en hacer actividades o proyectos que incluyan también a este tipo de poblaciones que pues están más excluidos o que no tienen como el mismo oportunidad de acercamiento, ¿no? Que sepan que también, ¿no? De, oye, amigo, ¿quieres ver nuestro proyecto? O, Creo que oye, el amigo, evento ven. donde más vimos fue en la cultura científica, ¿no? Y Ujú. en el barco y Y en el barco y en ¿dónde más? en el transformador, ¿no? Ajá, en esos tres fue cuando tuvimos un acercamiento de más Más amplio a la Más población. amplio, ¿no? Sí, porque no era institucional, era una invitación a la gente de la alcaldía que se acercara, que no estuviera en la escuela. el de la cultura científica fue en Nezahualcóyotl, ¿no? Ajá, en Nezahualcóyotl. En la Casa de Cultura, ¿no? Ajá, en la Casa de la Cultura y estuvimos, y fue como justamente ese acercamiento. No eran de escuelas particularmente, era gente que se acercaba, que le Transitaba, interesaba, ¿no? y que se llevaban algo, y se llevaron también el taller de plantas medicinales. Todavía tenía un poquito de enfoque académico, porque Ujú. sí eran bastantes instituciones ya establecidas. Sí, algunas llevaron Y algunos profes ya llevaban a sus alumnos, ya con la idea de qué saber. Pero en general sí eran como... sí era gente que pues no estaba tan acostumbrada, ¿no? Que hubiera... Sobre todo en el estado, ¿no? Casi no hay como ese tipo de eventos. Y es importante Ajá. recalcar eso, que exista esa difusión, porque luego somos muy céntricos y decimos, no, hacerlo aquí en la ciudad, y ese es un problema. porque es como Descentralizarlo de- un poco, ¿no? También. Exactamente, hay que descentralizar la Sí. información y hay que llevar estas sociedades y estas iniciativas A otros lados. afuera. Y justamente ahí se hace una red de una conexión de sociedades, que es lo que también nosotros planteamos y queremos hacer y llevar adelante con otros centros, con instituciones. La finalidad es justo esa, es llevar afuera, extramuros, lo que podemos darles y con la capacidad que tengamos, a fin de que más personas se puedan llevar un buen sabor y puedan llevarse una experiencia, que luego eso es lo que hace la diferencia en su futuro. Luego es como, bueno, yo tuve una buena experiencia en ciencia y me da curiosidad investigar o saber de física y le das una oportunidad y esa curiosidad, motivar esa curiosidad es importante, muy, muy importante. Yo creo que es fundamental entre secundaria y preparatoria darle estos talleres no solamente de ciencia, sino también de artes a los chicos, Claro. porque les das curiosidad y eso es importante. Yo Fíjate jugué que- toda la Edad Media y... Sí. Escuchándolos un poco, yo en verdad siento que hacen de todo, o sea, producción, edición, creación, dan taller, o sea, de todo, todo, todo. O sea, ¿cuántas personas realmente participan o hay dentro de esta sociedad científica actualmente? En la sede de la ciudad.
En la sede de la ciudad. Somos alrededor de 30 miembros activos. 30 miembros. Sí, llegamos a ser más, llegamos a ser 50, pero como te digo, han cambiado. O sea, a veces pasa, y esto lo notamos muy frecuentemente, miembros entran en segundo semestre de la carrera y luego ya están en octavo, en otros semestres, y ya tienen que hacer su servicio. Varios médicos ya tienen que hacer su internado, entonces nos dicen, pues yo no puedo, chavos. Lo siento, me gustaría, pero pues ahorita tengo otras prioridades. Entonces, esas situaciones hacen que te crezca el número de miembros activos. Podemos ser de 50 a 30, luego de 30 a 20, y luego de los que están activos pueden ser 15 o 10. Entonces, ese también es un problema. Como de, ¿cómo coordinamos un grupo de talleres pensado para 30 personas con 5 miembros? Entonces, es algo difícil y es algo que... Por eso digo, es por amor al arte en realidad. O sea, no recibimos una contribución financiera, sino es más bien como alimento para el espíritu, de que estamos tratando de hacer un bien. Sí, no, y de todos modos no es en vano, porque todo esto es currículum. O sea, es algo que sí les puede servir en un futuro. Estás aprendiendo en un campo laboral, y ya con esto pues también tienen bueno, no les aseguro un trabajo, ¿verdad? Pero nada, no sabemos. No les asegura, pero bueno, tienen ya como una pata metida dentro, por así decirlo, dentro de pues algo que después, cuando quieran conseguir un trabajo, contactos, pues ya puedan, ¿no? O sea, pero entonces sí es como una red de que entran, salen, ¿no? Para que, porque además supongo que ya en cierta edad como que no pueden seguir en el proyecto, ¿o sí? Se estipula que tienen que ser menores de 30. Porque como es sociedad científica juvenil, ya no se considera que después de 30... Ya no son juveniles. Otra vez. Yo tengo 22 y yo me siento... En realidad se estipula por reglamento general. No es como que nosotros hayamos dicho, es que ya después de 30 ya eres viejo, ¿no? Ya te sacan. No, ahí no hemos tenido miembros mayores, o sea, de esa edad. Nuestro miembro más grande es de 27, creo. 26, 27. Es del 96. No, sí, ya. Entonces, creo que lo importante aquí, más que la edad, o sea, sí es una parte pues que habríamos que discutir, pero lo más importante es la actitud y la voluntad con la que se acerque. Eso es más vital. Aunque tenga 31, digo, no hay ningún problema. Si hay alguien interesado que quiera unirse, vaya. Sí, creo que no haya. Pero es que más bien es lo que termina pasando en la realidad, pues casi... Es que ya con los 30 tienes otros proyectos y tienes otras responsabilidades que te impiden poder estar... Claro, casi no pasa, entonces no hemos visto... Ahora sí que no sabríamos bien decir qué pasaría en ese momento. ¿Y ustedes sí se ven llegando a los 30? Ahí. No, a propósito de eso. Me retiro. De hecho, creo que mañana ya me voy del proyecto. No, o sea, ¿a qué edad ustedes piensan seguir o...? Es que justo atravesamos por un cambio, ¿no? De dirección. Ahora justo estamos en un momento muy especial, porque estamos atravesando un momento de no tanto de crisis, sino de traslación de mesa. Como nuestra mesa anterior, 2 de nuestros miembros ya no están, entonces ahorita coordinamos una nueva mesa y somos 4 actualmente, pero igual por motivos de titulación, de otras cosas que también nos exigen tiempo, no podemos estar entregados en la mesa, ¿no? Podemos ser miembros activos, pero ya no como mesa. Sí hay que recalcar que hay otras responsabilidades cuando estás coordinando un grupo a cuando solamente eres miembro activo. Es muy diferente, aunque parezca que no, es muy distinto. Y también hay que decir eso, ¿no? Porque también cuando estás a cargo de un grupo, el compromiso que no se nota es que todos pueden fallar, pero no tú. Se espera que puedan fallar todos, pero no puedas fallar tú, porque tú siempre tienes que estar al frente. Y aunque no parezca, es un desgaste. Es un desgaste psíquico, diría yo. Entonces, es importante también como mencionar eso para las personas que estén interesadas en coordinar grupos, en crear sociedades, colectivos, que es importante que se entreguen y que se comprometan a una visión, sobre todo yo pienso una filosofía que se lleve. Pues tomártelo, digamos, en serio, digamos, o sea, para que haya ese compromiso. Exactamente. Porque a lo mejor también podrías un poquito minimizarlo y eso hace que pues no salgan adelante las cosas, ¿no? Sí. Porque no debes como, bueno, después. No sabemos, o sea, cuánto tiempo más. En realidad, sabemos cuánto tiempo, pero en realidad depende de otros factores. Pero o sea, ¿sí les gustaría todavía un poco más de tiempo? ¿Unos años más? Sí, diría yo, bueno, a título personal diría que sí, pero bueno, igual es diferente, ¿no? Sí, es diferente. Es diferente. Sí, bueno, ya no tan involucrado tal vez,
porque todo va cambiando, la vida. Todo llega a su fin. Todo llega a su fin, aunque no queramos. Pues, ¿cuántos años ya llevamos? Entonces, ya llevamos 3 años, ¿no? Sí, 3 años. Y es bastante, oigan. Sí. Sí. Entonces, pues sí, eventualmente tendrá que acabar. Sí, es también algo triste, pero pasa. Y lo hemos visto muchas veces con nuestros miembros que se van y que algunos regresan, algunos otros no. Pero creo que lo importante de este momento pasajero es lo que se llevan. Y de lo que pueden dar y lo que pueden hacer. Eso es Y importante. cómo pueden crecer ahí mismo, ¿no? Como personas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es ese objetivo o ese beneficio que ustedes estaban esperando desde que entraron? Y ahorita que ya van como, pues ya llevan un rato, ¿qué beneficios también esperan obtener después? ¿Cuál es el beneficio, Iván? Por ejemplo, esa pregunta que hizo Denny, ¿ha evolucionado su objetivo a lo largo de este es tiempo? buena. Desde el inicio Buena hasta pregunta. Yo digo el día de que hoy. sí, Sin ¿Ya ha duda. habido evolución? sin duda. Sin Bueno, duda, también. A ver. sobre cuando yo entré con la idea de acceder más que nada a los eventos, porque es como de, me gustaría entrar a la Noche de las Estrellas, porque ya tenía conocimiento, y yo era como de, ¿cómo podría yo estar ahí, no, al frente, no? Porque sí, se me hace interesante, se me hace que sería cool, ir a los museos, a las actividades, o sea, siempre fue como mi pensamiento, ¿no? Ya, si me meto a un grupo, podré ya acceder, ¿no? A ese tipo de lugares, ¿no? Y pues también lo del currículo, ¿no? Las constancias, acceder a todo eso. Pero sí, digo que sí ha cambiado, porque, o sea, yo no pensé que terminaría yo en la mesa. Entonces es como de, sí va cambiando. Ahorita, como dice, a lo mejor sería la idea ahora sería justo expandir, ¿no? O sea, llegar, o sea, ahora que ya entiendo cómo funciona realmente la divulgación, un poquito, expandir, ¿no? A más público, Más ¿no? público, Más más. público. Sí. Creo que ese es el mayor cambio que fue, creo. En la perspectiva que tenía yo de inicio. De inicio, ajá. Diría que yo, al principio fue algo muy casual en realidad. Yo me uní más porque por un amigo, y quería como integrarme a actividades de las que él me hablaba. Y era entretenido, decía, bueno, ¿por qué no? Una sociedad de divulgación de la ciencia. Más al principio fue como para pasar el rato y entretenerme, aprendiendo y volviéndome un poco más ávido en cuestiones de ciencia. Y ya después, las personas que conocí, como que sentí un calor, y creo que es también importante mencionar que cuando hay un colectivo que no tiene un interés económico, es propenso a tener un calor anímico que se beneficia a partir de cómo tú te relacionas con otro. Es decir, el sentimiento de hermandad que tienes respecto a los miembros es lo que te apoya y te soporta. Y eso es importante. Y al principio eso fue lo que me motivaba. Y era mi objetivo, como desarrollar esas amistades en otras áreas que yo ni idea tenía. Y era como, es que son otras visiones de qué es el ser humano, de qué es el mundo. Y me gustaba mucho ver cómo cada persona, cómo veía al ser humano, al individuo, y de lo que podía hablar con ellos, a diferencia de otros espacios. Y me gustó mucho eso. Y conforme fue avanzando, se fueron actualizando los objetivos. Diría ahora que es muy similar a lo que dice Iván. El objetivo ya es más relacionado con generar una red y extenderla de la sociedad, no solamente aquí en la ciudad, sino también a nivel nacional, con proyectos como la revista, con otras iniciativas que también tenemos, para que se expanda y se lleve a otros lugares, porque es importante, sobre todo para distintas poblaciones. Y sí me gusta la idea de poder llevar divulgación a otros lados, y sobre todo lo que uno aprende, porque sí se lleva uno buenos momentos, y creo que es importante particularmente tratar de ligar en la mejor medida la ciencia y las artes, porque luego es difícil, y es como, bueno, es que ¿cómo se empata, no? Esa es mi dificultad, porque, bueno, yo no soy de ciencias, yo soy de letras, entonces es como, bueno, ¿yo qué puedo hacer para una sociedad de divulgación de ciencias si no tengo una formación como científico, ¿no? Y eso me ha llevado a investigar y a leer sobre más cosas y a tener otra visión sobre las artes. Pero justo esa visión nos ha ayudado mucho a que más público se acerque, porque, o sea, al no ser la visión netamente de científica, te permites, como que añadir, ¿no? Un poquito más de salsa. Ándale. Relacionar. Y justamente esa es la visión que queremos en la revista, es ligar poesía, cuento, narrativa, es ligar artículos científicos, fotografía, dibujo. Es como una serie, una revista de jóvenes que están interesados en compartir lo que saben y que también tienen ese espacio. Porque sobre todo se trata de eso, de darles espacio a los chicos, a los jóvenes para expresar lo que quieren.
y lo que Claro. piensan en eso. ¿Y ustedes qué creen o implementarían actualmente algunas otras estrategias para la difusión? O sea, ¿ustedes creen por qué creen que les haría falta o qué les hace falta como para llegar a más gente, ¿no? Porque creo que eso es una dificultad que tenemos los que tenemos este tipo de proyectos de difusión, pues cómo llegar a la gente, ¿no? Cómo hacer que se expanda y que se corra la voz, ¿no? Una de ellas que ya platicamos es justamente asociando, o sea, colaborar con otras personas. Pero aparte de ello, ¿ustedes qué estrategias utilizarían aparte de lo que ya han hecho para llegar a más gente todavía? O sea, para que todavía haya gente que esté más interesado y les llegue, ¿no? Porque digo, o sea, ahorita ya, o sea, me dicen que hasta el 30 de marzo se cierra la convocatoria y de ese límite, pues cuánta gente les ha hablado también, ¿no? Sí, O sea, sí. cuánta gente ha visto ya la convocatoria. Nosotros hicimos para el 14 de febrero un podcast acerca de chismecitos, de amorosos, chismecitos románticos, pues, y cuando hicimos nuestra convocatoria, pues sí era así como, no, fue complicado llegar a la gente y que nos dejara sus historias, y obviamente iban a ser anónimas, y hicimos reels, hicimos así como videos, así como de, tienes así una historia chistosa, amorosa, así como, ¿no? Pero sí fue muy complicado que la gente se acercara, Sí, sí. que nos mandara correos, que nos mandara mensaje, que nos... La confianza, La ¿no? confianza, ¿no? Como Ajá, que sobre eso todo. también es algo importante porque es así como, ay, pues como que sí me interesa, pero pues ¿qué voy a, ¿Dónde? qué beneficio obtengo? También esa es otra cosa que la gente, si el beneficio es conocimiento, hay mucha gente que no busca solamente eso, Sí, sí, sí. que sí busca que haya algo de que obtener, ¿no? Sí, sí. Si voy a ir, por ejemplo, yo he visto de estos comerciales, ¿no? Que dicen de participa en las papas o en los refrescos, participa en tal lugar y gánate un premio no sé qué, ¿no? Y Sí, entonces sí, eso sí. como que es la chispita que la gente dice, bueno, voy a participar. O participa en esta rifa, nada más da 50 pesos. O en el Día de las Madres, que es así como que hacen sus rifas y dicen, ay, si van las mamás y participan con 50 pesos se pueden ganar una licuadora o un microondas o no sé qué, pero es que está ahí, ¿no? La ¿Qué lavadora. beneficio aparte van a obtener? Y eso es algo que Sí, también ese es un reto, ¿no? es un reto, Es ¿no? un reto. Entonces, Ajá, ¿qué es un implementarían ustedes? Esa es la pregunta. ¿Qué implementarían ustedes para que más público se acerque a ustedes? ¿O Bueno, qué creen que les hace falta? creo que, bueno, aprovechando un poquito la oportunidad, creo que a veces pasa que los miembros más jóvenes proponen las cosas más interesantes y creativas. Y luego pasa que nuestros miembros más jóvenes proponen cosas que nosotros decimos, y eso funcionará, y sí funciona, porque son de la edad. Ah, porque pues son de la ustedes les Ajá. dan la duda, ¿no? Así de, ay, pero ¿qué? Sí, porque luego uno comete el error de ser muy esquemático y decir, es que cuál es tu objetivo, tu misión, cuál es tu público, Ándale. pero luego a veces el taller funciona más cuando es mucho más orgánico y se Sí, sí, siente funciona. esa cercanía con tu público. Depende también de la edad, claro, ¿no? No podemos llevar el mismo a alguien de 15 a alguien de 30. Pero diría que uno de los recursos que tenemos es la creatividad de nuestros miembros. Eso es muy curioso, pero no esperaba si es la creatividad que ellos tienen. Son muy creativos y luego sí piensan cosas que nos ayudan muchísimo a implementar y Yo creo llegar que más sería lejos. también empezar a investigar todos los tipos de público Ujú. y empezar a conocerlos bien. No Claro. sé, a lo mejor si yo quisiera ir, no sé, a un convento, no sé, a lo mejor ¿Qué les llevamos? ir a lo mejor dar una vuelta, ¿no? Así como de, como entrevistar, ¿no? Digamos, antes de hacer cualquier cosa, conocer bien, ¿no? Cuáles son sus Ujú. intereses, qué es lo que les gusta, qué es lo que le ven de beneficio, digamos, a la ciencia. O sea, realmente familiarizarse con el público, o sea, tratar de ver su panorama, su visión de la vida, para poder así Ujú. llevarles una divulgación Una- que sí sea accesible y que sí les interese y les beneficie. Creo que sería eso, Sí. conocer bien al público, o sea, de todo tipo, o sea, a las monjas religiosas, los comerciantes de mercado. Como la actividad que me a- decías, ¿no? De los nudos. Exactamente. Eso. Ajá. Sí. Sí, yo tuve hace poco una materia de divulgación en la carrera, y una de las proyectos justamente era llevar a diferente tipo de público una sola actividad, o sea, la misma actividad para diferente público. Y era teoría de nudos, porque era de matemáticas. Entonces, era, ¿cómo llevas este tema de matemáticas tan
a primera vista complejo y nada que Sí, ver ¿no? con la vida práctica. Claro. Sí, comerciantes, esposas de migrantes, militares retirados, niños de kinder con ¿cómo se dice? Déficit de atención, Ujú. déficit de atención, TDAH. Tratar de adaptarlo, Ajá, ¿no? ajá. Y uno de los enfoques que siempre decía la profesora era que conocieras bien a tu público, Ujú. que te familiarizaras muy bien, o sea, que si hacías una investigación, que fueras a verlos, Claro. que hacías el esfuerzo por conocerlos, ¿no? Saber qué es lo que ellos quieren, ¿no? ¿Cuál es su visión de la vida? Ujú. Y ya en base a eso tú ya con tu ingenio y tu creatividad ya creas tu actividad. Sí, justo. Ajá. justo. Yo lo diría más que valioso. yo diría que sería eso. Es lo más importante, conocer al público Ujú. es fundamental en una Ujú. actividad, es necesario. Ujú. Sí, si no tienes bien conocimiento de tu público, muy probablemente fracase tu actividad. Ujú. Ujú, Es sí, importante. claro. Y ahí es donde entran otras cuestiones Sí. como psicológicas y así, las etapas del desarrollo. Sí. Ujú. Sí, pues es muy interesante, chicos. La verdad es que sí, qué bueno que ustedes tratan como de ampliar su Ujú. público también. O sea, que no se queden solamente con los jóvenes, porque creo como que el nombre, ¿no? De Sociedad científica. Sociedad Científica Juvenil. Juvenil, pues es como que también podría decir de, no, yo estoy muy viejo, ya no entro dentro, ¿no? Sí, sí, O nos han dicho estoy, que era, ¿no? o estoy Sí, muy, estoy muy grande. o Sí, así luego sí de, pasa. ay, juvenil, no, es que Oiga, ¿cuál es el Ya no mínimo soy de edad chavo. para entrar? 15 años, ¿no? Tiene 15 años. 15 años. 15 años. mínimo? Sí, hay Mínimo menores. 15 años. Sí, tienen la autorización de sus padres y ya después es Ujú. autorización de ellos, cuando son mayores. Cuando Ok. son ya de 18 ya... Ujú. Ellos deciden, ellos decían. Ujú. sí, también deciden. Pues está muy bien, chicos, la verdad. Bueno, pues ya para concluir, ¿verdad? Ujú. Pues a pesar de que, digamos, somos de distintas áreas, hablamos de distintas cosas, pues lo que podemos justamente notar es que convergemos en el hecho de que queremos difusión, ¿no? Sí. Ajá. Y que también justamente a veces al no tener los espacios o quizá las cosas necesarias, pues justamente recurrimos a nosotros o a los más cercanos, ¿no? Recurrimos a eso y a nuestra creatividad justamente pues para solucionar las cosas, ¿no? Creo que el hecho a veces de las limitaciones no es tanto como, ay, es algo malo o así, ¿no? Sino yo siento que abren múltiples posibilidades, ¿no? Sí, sí. Para continuar y pues para llegar a más personas, ¿no? Creo que eso es algo padrísimo, si bien lo vemos desde una perspectiva que no es nada, o sea, no te llega nada económicamente, creo que es algo que te llevas, pues sí, ¿no? Para siempre. Cuando ves que a alguien le cambió justamente el hecho de que tú hayas hecho algo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ay, es que yo vi esto cuando iba en secundaria y X, ¿no? Ujú. O yo estaba en prepa y la verdad no sabía qué lugar poner o qué carrera estudiar en particular y entonces llega este evento, encuentro esta sociedad, este tipo de cosas, veo que chavos están haciendo también cosas que a mí me gustaría hacer, pues vale, entro, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, que si bien, o sea, no hay grandes asociaciones o no se está haciendo con algún fin de lucro, que finalmente la importancia también radica en que es de chavos para chavos, ¿no? Sí. También. O sea, De sí, chavos. justo de chavos para chavos. Chavos. ¿No? Justamente para entre nosotros apoyarnos, ¿no? Si vemos que una de las dificultades es que no existe el apoyo de alguien más, pues, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Creo que también Sí. eso es algo muy importante. Justo. Ok, veo la problemática, pero no solamente la veo, sino qué hago yo, cómo actúo en base a eso, ¿no? Y creo que esa es una de las principales cosas que nos unen, de independientemente de la disciplina, el área en el que nos estemos desempeñando, ¿no? Y pues justamente ya para cerrar, a mí se me hace un proyecto muy padre, simple y sencillamente, Gracias. porque convergen muchas disciplinas. O sea, eso para mí es padrísimo, es algo muy interesante, ¿no? Que si bien dice científico, creo que también podríamos plantearnos como, ¿qué es la ciencia? ¿No? O sea, porque, o sea, sé Pero, que es ¿qué algo hacen los súper básico, pero me refiero a desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, para alguien que estudia letras, ¿qué es la ciencia? Es Sí. muy diferente a alguien que estudia física, Ujú, sí. porque su perspectiva es diferente, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que incluso, por ejemplo, a nosotras que somos de teatro, es como de, ¿qué es la física para ti? ¿No? ¿Qué es la ciencia para ti? ¿En dónde puedes aplicar la ciencia en tu Disciplina. disciplina, en tu área, ¿no? Ujú.
Y aparte, o sea, creo que decir que teatro es muy general, porque adentro hay más áreas, ¿no? O sea, como actriz, No solo ¿cuál actuación, es? ¿no? Ajá, claro, o sea, como actriz, ¿qué es la ciencia para ti, no? ¿Dónde encuentras la física en ti, ¿no? O sea, en tu disciplina, ¿no? Tu cuerpo también. Ajá, como escritores igual, ¿no? O sea, puedes hacer un poema de la física, de la ciencia, o sea, hay canciones que hablan de eso, ¿no? Entonces digo, creo que así como la ciencia está en todos lados, el arte también puede estar en todos lados, ¿no? Solamente es como que darle el enfoque y en general creo que esto, conocer un poco sobre esta sociedad y los proyectos que han hecho creo que ha sido muy padre, muy interesante. Y pues justamente nos gustaría cerrar como con eso, ¿no? Yo me llevo muchas cosas de esto y pues ojalá pues podamos participar más activamente en general. Sí, Y ya, Sí, yo sí, estaría concluiría con excelente. eso. estaría excelente. ¿Quisieran agregar algo ustedes? Anuncios parroquiales, tal vez. Sí, Claro, válido. adelante. O comerciales. Pues lo de... Bueno, la convocatoria. La Invitamos convocatoria. a todos los que nos escuchan y ven a unirse a la Sociedad Científica Juvenil. Aprovechamos este espacio. Aprovechamos este espacio para que quienes estén interesados en formar parte de esta bonita sociedad Ujú. se unan y se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Estamos Instagram, Facebook, Instagram y TikTok. TikTok también. Estamos YouTube. ahí. YouTube también. Sí, también en YouTube. Y bueno, los invitamos para formar parte de la Sociedad Científica Juvenil. Esperamos que les haya gustado lo que hayamos compartido hoy con ustedes. También les invitamos a echarse un vistazo a la revista que publicamos el año pasado, Pulsar Ciencia 2024, con temas de diferente índole. Regina participó afortunadamente en ella y creo que es muestra de que buscamos la interdisciplina y conjuntar diferentes visiones de mundo para una macrovisión del ser humano. Es importante aclarar eso y bueno, invitarlos también a sintonizar nuestras redes sociales, Ujú, a unirse sí, sí. a lo Unirse, que hacemos sí. y Síganos, también algunas darle, actividades que compartir. tenemos en común con el Fondo de Cultura Económica también. Sí, Suscríbanse. suscríbanse. Comenten. Comenten. Muchas gracias, Y quédense Iván. engrapados. Muchas gracias. Exacto. No tengo que decir eso. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, David. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos como Filositas Radiando NSS, en Instagram y en TikTok. Y también nos pueden encontrar en nuestra plataforma iVoox en la sección Vortex Radio UNAM. Y bueno, como ya nos dijeron los chicos, los invitamos pues a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, tanto el de nosotros como el de nuestros invitados. Ellos son la Sociedad Científica Juvenil, están pues en Instagram como scj.cdmx.mx y scj.mx, de todos modos les vamos a dejar ahí un link. Y también están en Sociedad Científica Juvenil CDMX en Facebook, donde también podrán encontrar mucha más información sobre sus convocatorias, sobre todo lo que están compartiendo, sus actividades, sus talleres, sus próximos proyectos que van a abrir. Y bueno, los invitamos a que pues sigan apoyando este tipo de proyectos, a que se sigan sumando, a que nos sigan escuchando. Yo sé que luego es muy complicado el tiempo, pero bueno, por eso lo hacemos a manera de podcast, a manera de radio, y para que pues si no pueden ver nuestros videos también puedan escucharlo. Es muy auditivo, espero les haya sido muy entretenido y les agradecemos mucho a nuestros invitados, les agradecemos mucho a nuestros camarógrafos que también Berenice García y Joshua Narro, y también en cabina le agradecemos mucho también al señor de cabina porque nos fue posible hacer este podcast, este video. Y bueno, nos gustaría cerrar con... Por si no lo escuchaste, Aquí te lo radiamos. Esta transmisión ha concluido. Los esperamos en la próxima emisión. Para que sigan escuchando a Filositas Radiando NSS.